¿Cómo fue tu infancia y qué tan presente estaba Dios en ese momento? Dios le bendiga, saludos. Mi nombre es Ricardo León Calender López. Ya tengo 62 años, próximo a los 63 ahora en marzo, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a la pregunta, quiero destacar que Dios siempre ha estado pendiente de mi vida, cosa que ahora me pude dar cuenta con más claridad, ya que en mi familia todo empezó por mi mamá. Mi mamá, una señora un poco sufrida por el tiempo en el cual se encontraba, el tiempo en el cual ella eh, estableció su vida como familia con mi papá, ¿verdad? Soy hermano de 8 hermanos. Uno a los días de nacido falleció por una supuesta fiebre, ¿verdad? Y quedamos 7. De esos 7 soy el antepenúltimo, ¿verdad? Tengo un hermano más chico, casi ya sesentón también. y bueno, venimos de una familia bastante grande por etapas. Hubo un grupo que nació en Colón, otros nacieron en Aguadulce, el resto nacimos en la capital, en el cual me incluyo yo. Quiero destacar cómo fue que Dios llegó a la vida de mi familia. Mi papá, por tradición, venía de una familia adventista, metodista, bastante religioso, ¿verdad? Tenía muchos principios, aquellos tiempos de principios, y mi mamá era católica de Boca del Toro, mi papá era de Colón, ¿verdad? No sé cómo llegaron a encontrarse de Colón a Boca, pero llegaron a vivir en Colón. Luego nacieron los primeros hermanos y luego se trasladó para la capital, donde en la última etapa nací yo. Creo que en ese periodo, en el periodo que compete el último grupo de hermanos, que somos 3, mi mamá tuvo su experiencia con Dios y por medio de ella el evangelio se fue corriendo a la familia. Había un joven deportista, amigo de mi hermano, que era basquetbolista. Ese joven tocaba el piano en la iglesia cuadrangular de Callecú. Él era el músico que tocaba el órgano. Aparte de eso era atleta y era amigo de mi hermano, que era basquetbolista. Ese joven Dios lo usó para llevar el evangelio al edificio donde nosotros vivíamos en Caledonia. Y mi mamá fue tocada, invitada por él. Y ese fue mi primer contacto con la iglesia evangélica, con lo que tenía que ver con Dios. Mi mamá se convirtió, al tiempo, mi mamá se convirtió de verdad. Hago esta expresión porque mi mamá se paraba en los buses a hablar. Mi mamá fue bautizada por el Espíritu Santo y ella en las manifestaciones en lengua, varias veces me tocó verla, yo como niño al lado de ella, verla interpretando y hablando en lengua en los cultos. Y eso para mí era totalmente sobrenatural, ver que mi mamá, a la que yo conozco, ¿verdad?, comenzar a hablar en lenguas extrañas y que un buen día comienza a decir que da un mensaje a la congregación de parte de Dios. Y eso para mí fue impresionante. Creo que esas fueron las primeras experiencias de tipo sobrenatural cerca de mi vida, donde Dios comenzó a tratar conmigo, ¿verdad? Eso lo comencé a ver en la iglesia cuadrangular de Callecú, donde mi mamá asistía por la invitación de este joven. Ahí tuve mi primer contacto con Dios. Ahí fue donde comencé a ir a los cultos desde niño. Creo que fácilmente podía tener 7, 8 años cuando eso, ¿verdad? Y ahí creo que Dios empezó a tratar con mi vida. Inicialmente tocó a mi madre. Mi madre fue el tronco, fue el instrumento que Dios usó para que el evangelio se regara en mi familia, ¿verdad? Actualmente somos muchos los cristianos debido
a la entrega, a la perseverancia de mi madre, en medio de todas las circunstancias que éramos bastante, éramos 7 hermanos, después llegaron los nietos y llegaron otros más que aumentaron la familia. Pero en medio de todo eso, mis hermanos, usted que me escucha, tengo que decir con mucha claridad y autoridad que Dios se tomó la tarea de buscarme y llevándome hasta el momento en el cual me encuentro ahora, ¿verdad? Y creo que esos fueron los principios, mis primeros contactos con Dios vienen de ahí, vienen de esa experiencia. De ahí comencé a tener ciertas experiencias muy superficiales, porque mi mamá me llevaba, comencé a ver muchas cosas, no entendía, veía eso como obligado que me llevaban, ¿verdad? Pero en medio, ahora puedo entender de que Dios estaba trabajando en mi vida y fue parte del proceso que tenía que vivir para llegar al punto en el cual me encuentro ahora. Creo que Dios se tomó la tarea de entrar a nuestra familia de esa manera. ¿Hubo algún momento en el que te alejaste de Dios o llegaste a cuestionar tu fe? Bueno, mi fe como tal no estaba totalmente cimentada. Ahora puedo entender, hay muchas cosas que tal vez decimos que yo estaba en Cristo, que yo era... Bueno, realmente ahora entiendo que hay cosas que verdaderamente no son como a veces la interpretamos en la palabra, ¿verdad? Si 2 Corintios 5:17 se fue una verdad, es porque estamos en Cristo, ¿verdad? Y muchas veces estamos en la iglesia. O sea, en mi vida como niño, esas experiencias eran experiencias con Dios, ¿verdad? Dios usó todo esto. Mi mamá sí había tenido una conversión real, a tal punto que mi cuñada se convirtió mi tía, se convirtió en simpatizante. Mucha gente alrededor de ella fue tocada, ¿verdad? Hubo milagros. Yo tuve una cuñada, la esposa de mi hermano, un hermano mío mayor que era médico. Mi hermano es ginecólogo y la esposa estéril. Imagínense. Qué cosa más extraña, ¿eh? Y mi mamá comenzó a discipular a esta mujer, a tal punto que la mujer se convierte también y su fe se afirma, al punto que ella pudo decir un día que Dios en sueño le había revelado que estaba embarazada. Y una hermana mía mayor, ella la cuestionó diciéndole que se estaba volviendo loca, como que el evangelio la estaba volviendo loca. Y ella le dijo, yo estoy segura de lo que estoy diciendo. Y mi hermana estaba estudiando para odontóloga, así que fueron y la llevó al hospital y hizo la prueba. Cuando le hicieron la prueba, tenía un par de mellos adentro, ¿verdad? Y todo eso fue porque mi mamá fue usada por Dios para ganarse esa vida, ¿verdad? La cual que actualmente los hijos de esa mujer son cristianos. Así que esto no se quedó ahí, porque tarde o temprano después, esa experiencia que mi mamá se fue dando, fue teniendo con Dios, me fue alcanzando. Mi proceso fue muy largo, ciertamente. Nunca tuve la madurez correcta, siempre fui la parte juvenil, la parte congregacional, la parte de liderazgo dentro de la edad en la cual yo me encontraba como adolescente y grupos juveniles dentro de la iglesia. Pero nunca hubo una madurez realmente que después esto me llevó al descalabro en el cual sucumbí en algunas cosas que me llevaron a vivir una vida la cual fui alcanzado por la delincuencia y por la droga. Y bueno, lo mejor vino después, ¿no? Pero sí, en cuanto a la madurez y en cuanto al tiempo ese, honestamente, ahora que entiendo mejor la palabra, ahora que reviso bien, entiendo cuál fue el proceso, creo que nunca hubo una madurez. Hubo un tiempo que el Señor me llevó a vivir esa experiencia, ¿verdad? En el cual siempre el Señor estuvo abierto a que eso fuera una experiencia seria y de beneficio para mi vida como cristiano. Pero lastimosamente nunca lo tomé así. Y se fueron dando otros eventos que fueron los que después me llevaron a madurar y estar en el lugar que estoy ahora. ¿Qué procesos atravesaste que te llevaron a conocer realmente a Dios? Eso es importante. El trasfondo de mi vida en cuanto a la transición
de, de la desobediencia a poder entender los planes de Dios en mi vida, hubieron muchas cosas. Ahora entiendo que Dios estaba trabajando en mi vida, buscando la manera de que mi vida fuera beneficiada con lo que Él estaba haciendo ya con mi madre, porque mi madre fuera el instrumento que Él usó, ¿verdad?, para que el Evangelio llegara a mi familia. En ese tiempo se estaba corriendo por otro lado, pero en mi vida pasaba lo siguiente. Por ser uno de los más chicos, era medio consentido en la familia. Ya tenía hermanos mucho mayores, muchos de mucho más edad, ya eran profesionales. Y el corazón de madre muchas veces se equivocaba en el sobreprotegerme en cuanto a mi mala conducta. Comencé a crecer en un ambiente de la ciudad capital en el cual había mucha influencia de cosas malas, que tenía que ver con mal comportamiento, empezando desde la escuela. Me junté con malos muchachos. Pero mire, algo que siempre pude darme cuenta, me di cuenta después, estando en la cárcel, fue que me di cuenta de que, hey, Dios me había hecho diferente. Cuando empecé con mi rebeldía, y eso empezó con el periodo de escolar, en primer año en adelante, mi vida comenzó a contaminarse. Aún teniendo los principios, porque en la medida que uno iba a la iglesia, uno escuchaba los cultos, la palabra de Dios siempre calaba en nuestros corazones. De ahí a que la obedeciera era otra cosa. Entonces, como niño, como rebelde, ¿verdad?, como consentido, se me dio un panorama y un ambiente en el cual yo me fui enterrando, a tal punto que mi vida se convirtió en una vida de desastre. Sucumbí en malas amistades, comencé a probar las drogas primarias, comenzamos con cigarrillos, comenzamos a jugar fumando cigarrillos de mentira de paja con papel. Pero de ahí a lo otro fue cerquitita de fumar un cigarrillo de verdad. De ahí a la marihuana fue rapidito en la escuela, se me presentó la oportunidad y así me fui envolviendo en ese mundo, pasando los años en la escuela, a tal punto que estando aquí en la capital, mi padre decide mudarse para el interior, para Aguadulce. Me fui para allá con él y allá me llevé todas las malicias de aquí de Panamá. Y allá continué, allá comencé a delinquir más, me dediqué a robar, a hacer cosas que verdaderamente yo ahora me avergüenza mucho de saber que, wow, lo que hice y aún así de lo que Dios me libró. En la medida que pasaban los años me fui enterrando más en este mundo, ¿verdad?, de la delincuencia, de las drogas, a tal punto de que después que me gradué en el interior, en sexto año me mandaron para la capital. En la capital ya mi hermano había quedado inválido por ser un accidente, él era basquetbolista, quedó inválido y me vine a vivir con él. Y ya como adulto comenzó otra etapa de mi vida, pero en medio de todo eso, Dios siempre tuvo yo tuve ese ambiente cristiano, ¿verdad? Si no era mi mamá, eran los hermanos de la iglesia, eran los vecinos, la gente que tuve contacto cuando en periodos estuve perseverando. Y bueno, siempre nunca estuve totalmente alejado, porque siempre hubo gente, tuvo Dios siempre interviniendo en mi vida, a tal punto que bueno, después de eso regresamos a Panamá, vivimos en el área revertida, en Paraíso Ancón, le conocí a mi pastor, Arnulfo Guevara, era mi mentor. Y en esa etapa fue una de las etapas más críticas de mi vida. Más crítica, donde Dios usó todas esas situaciones para traerme a donde estamos ahora. Y yo siempre digo de broma y en serio, díganme algo en el cual haya que vivir. Y yo le digo, eso yo lo viví, ¿verdad? Lo único que no he vivido fue ponerme tacones altos y peluca, ¿no? Es lo único que no he hecho en mi vida. Pero díganme lo que sea. Yo hasta viudo fui y divorciado, lo que sea. Díganme. Y bueno, no estoy jactándome de eso, sino estoy diciendo que, vaya, el proceso de un lado a otro, tuve que pasar por muchas cosas para ahora como pastor, tener la claridad de cómo ministrar a la gente y cómo guiar a un pueblo que necesita de diversas cosas, ¿verdad?, de diversas experiencias en las cuales yo con toda autoridad puedo decir, yo lo viví y el Señor me sacó de esto. Amén. Así que lo más triste de mi vida fue cuando me fui enterrando en este mundo de la droga.
fui aprendiendo lo que no debía haber aprendido, me fui involucrando con gente a tal punto que pensé que vendiendo y guardando droga era lo mejor, el mejor recurso para conseguir dinero. Y lo que me hicieron fue que me fui enfermando, me fui enviciando a tal punto que llegué a un punto de adicción, de así, a unos días de ser indigente. Yo digo siempre de vacilón, si yo me quedo un día más en la calle, yo quedo siendo indigente. Pero por la misericordia de Dios fue bueno que a tiempo me socorrió. Y en ese proceso de ir metiéndome en cosas, en situaciones, en problemas, ¿verdad? Tuve que ir a la cárcel como 3 veces. Fui al tribunal de menores una vez. Estuve preso en Santiago, estuve preso en Aguadulce, ¿verdad? Por diversas cosas. En pedacitos, nunca tuve mucho tiempo. Lo más que tuve fue 8 meses por una situación. Pero miren, en todo ese tiempo, lo que había aprendido de niño me sirvió en esos lugares. Porque en esos lugares tuve que recurrir a Dios. Y en todos esos lugares, mi hermano, Dios me guardó, Dios fue mi consuelo, fue mi abogado. En un caso que tuve, fue mi abogado. Yo tenía un abogado de oficio en un caso difícil y el abogado de oficio nomás se paró y dijo, pido misericordia para mi defendido. Y se sentó y no dijo más nada. Y yo quedé impresionado, yo, vaya. Pero ¿sabe qué? El mismo juez me defendió. El juez dice, bueno, veo que estás en la iglesia, estás haciendo un curso no sé qué, y comencé a enseñar todas las cosas que estaba haciendo, ¿verdad? Y me fue bajando la pena a tal punto que me puso $100 conmutable. Y eso fue porque me escondí en Dios. Algo que aprendí en medio de mi locura, de mi rebeldía, era que cada vez que estaba en la crisis, en lo máximo, mi tendencia era, me escondo en Dios, ¿verdad? Muchas veces con astucia, otras veces por estar asustado, porque yo no era delincuente, yo no era pandillero, yo era un muchacho travieso, desobediente a sus padres, ¿verdad? Lo que quería y consentido, que lo que quería era vivir la vida, no tenía necesidad de nada. Todo lo tenía, de dormir, comer, tenía hermanos mayores que eran médicos, eran profesionales, y ni para estudiar tenía necesidad. Pero eso no era lo que Dios quería para mí. Finalmente, el Señor me fue llevando a tal punto que me encontré con este señor en la comunidad de Paraíso, Arnulfo Guevara. Creo que fue el vínculo que Dios usó para que mi vida diera los primeros cambios. Hay una parte aquí en la entrevista que tiene que ver con que cuándo fue el momento en que mi vida comenzó en serio, tuve la experiencia en serio con Dios. Yo creo que fue en ese momento. Este hermano también estaba viviendo su enamoramiento, su primer amor con el Señor. Este hombre estaba prendido, enamorado del Señor y comenzó a involucrarse con los adictos de la comunidad. A tal punto de que las veces que yo necesité de él y las veces que Dios me dio la oportunidad de salir de la situación que yo estaba viviendo, me refugié con este hombre que era sastre, era un profesional, un señor con su familia, un señor que nunca me cerró la puerta de su casa y un señor en la cual pude tener mucha empatía, la cual Dios usó para que él y yo usáramos nuestra creatividad y nos involucráramos en este mundo, en esta aventura con el Señor. A tal punto que construimos un rancho, hacíamos culto, un rancho de penca así rudimentario en su casa, y ese lugar se convirtió en un punto de predicación y de acopio para los adictos, para las familias del lugar. Todo el mundo buscaba refugio ahí. Esa era una clínica del cielo en la cual la gente llegaba y buscaba, ¿verdad?, el refugio en Cristo. Y este señor nunca le cerró la puerta de la casa de su casa a la comunidad. A tal punto que, bueno, ahí
Me involucré tanto con este hermano que también venía de la misma denominación de nosotros, Cuadrangular, y ellos también, habían salido de la iglesia donde yo empecé, para una iglesia en Diablo High, Centro Familiar Cristiano de Diablo High. Él era de esa iglesia y yo me le uní, me le pegué a este señor buscando refugio, y Dios lo usó grandemente, a tal punto que estando con él en aquellos tiempos que estaba la película Jesús muy de moda, él hacía proyecciones en la calle con esas cintas grandotas, esos proyectores, pantallas gigantes en las comunidades, y eso hacíamos campaña con eso, era invitándonos a la comunidad que viene a las películas Jesús para evangelizar. En ese periodo de tiempo ya yo tenía 33 años de edad. No había pensado en familia, no había pensado en nada. Había llegado hasta sexto año, nada más intenté entrar a arquitectura. Fui nada más como por un semestre, no volví más nunca, porque no me interesaba nada eso. Todo lo tenía. Después que tuviera donde comer y dormir, no me importaba. Y bueno, estando con este hombre en esa actividad, en ese movimiento de compartir el evangelio, y yo buscando mi restauración, Dios comenzó a manifestarse de una manera más seria, a tal punto que a esa edad, y yo siendo un muchacho loquito, nunca me preocupó por tener hijos, como hacen muchos por ahí que, como están en el mundo, se llenan de hijos por las calles, por diferentes mujeres. Y yo doy gracias a Dios porque no permitió que eso pasara en mi vida, porque hubiera sido muy vergonzoso y muy duro tener un poco de hijos en la calle después que el Señor me restauró, añadiendo más carga y más sufrimiento a mi vida. Y Dios, hasta en eso el Señor se preocupó. Y este tiempo, este periodo, empezó el proceso. Aquí es donde empieza el proceso de mi vida. El Señor me permite tener un encuentro con una joven que estaba pasando por un problema matrimonial, ¿verdad? La habían abandonado, pero la mujer era una sierva de Dios, participaba de la Iglesia Bautista de Panamá, era parte del liderazgo, y en ese proceso mío de servir a Dios con el hermano Anulfo Guevara, ¿verdad? Esta vecina del hermano, ¿verdad? Tuvo una impresión conmigo, y yo con ella, a tal punto de que nos conocimos, ¿verdad? Y Dios permitió que de esa experiencia, de ese tiempo que nosotros evangelizábamos con el hermano Anulfo, pudimos tener una relación de amistad, la cual me llevó después a que fuera mi esposa. Y de ese momento mi vida comenzó a tener un cambio serio, a tener compromiso serio delante de Dios, ¿verdad? En mi vida y también para con los que se casaron, con la joven que se casó conmigo, porque esta joven tenía 2 hijos, uno de 4 y uno de 7, ¿verdad? Y ella me dijo que si yo me casaba con ella, me casaba con sus hijos. Y así fue, nos casamos, comenzó el proceso de restauración en mi vida, Dios y comenzó a hacer transformaciones, se comenzó a manifestar de una manera extraordinaria que de un periodo a otro periodo de mi vida, en poco tiempo Dios hizo cambios extraordinarios en mi vida, de ser un indigente en la calle a ser un corredor de seguro ensacado, con un maletín, vendiendo seguro, con la mejor cartera de San Miguelito, ¿verdad? Con salario, con comisiones y ganaba por venta. Increíble, el Señor me sacó de un punto y en pocos días me puse en otra posición. Y ahí comenzó el Señor a manifestarse y a hacer la transformación en mi vida, ¿verdad? Y ahí comenzó el proceso de madurez y las experiencias. Comencé a tener experiencias maravillosas con Dios. Después de eso nos enterramos, nos metimos, nos sucumbimos al servicio a Dios. Dios nos dio la oportunidad de abrir varias obras. Abrimos una en Bacamonte, abrimos una en Calle 13, Santana. Eran puntos de predicación que se nos crecieron, se nos convirtieron en casi mini iglesias, obras, las cuales algunas de esas permanecen, ¿verdad? Y fue parte de la experiencia, del mover de Dios
Así como yo estaba trabajando en mi vida, estaba trabajando en la vida de mi esposa, estaba trabajando en la vida del hermano Arnulfo, en su familia, en sus hijas, en sus hijos. Hubieron transformaciones extraordinarias. El hijo de él estaba en la misma situación que yo, ¿verdad? Y Dios lo restauró. Igual a mí, ¿verdad? Abriéndome la oportunidad de tener mi familia, el Señor me dio integridad, me dio una nueva personalidad, ¿verdad? Y de ese punto, en ese momento de mi vida, comenzó la restauración y la bendición de Dios en mi vida. Esta hermana, vivimos 17 años juntos. Lastimosamente, ella partió con el Señor, ¿verdad? Por una enfermedad, la cual dicen que era meningitis bacteriana. En medio de esto habíamos crecido mucho en la obra y vivimos muchas experiencias a tal punto que Dios nos hizo madurar, ¿verdad? Y hacerme a mí el hombre que Dios ha formado en este momento. Los hijos crecieron, los hijos se marcharon, vivimos juntos después de ese periodo de un año en el cual viene entonces la enfermedad y ella parte con el Señor. Pero el Señor no se quedó ahí, el Señor siguió trabajando en mi vida. Creo que la intención de dirigirme a ustedes es de que ustedes vean que lo que el Señor empieza, el Señor lo termina. Y el Señor tiene procesos en medio de nuestro crecimiento. Y todo esto es para su gloria, para hacernos entender de que no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Y que nosotros no nos limitamos, nuestra visión es finita, pero la del Señor es infinita, ¿verdad? El Señor tiene muchas cosas por delante. Y parte de esto fue una vez que yo enviudé, ya nosotros éramos los obreros aquí en el Valle de San Francisco, en esta comunidad, en esta área donde estamos ahora mismo, era parte de un eso se llama humedal, donde esto se llenaba de agua, porque tenemos un río que pasa aquí atrásito, ¿verdad? Ya habíamos venido aquí, teníamos una iglesia, una obra aquí en la casa comunal, que fue donde inauguramos la primera obra en esta comunidad, a tal punto de que aquí mismo, en este periodo de tiempo, fue que la hermana, en este proceso de llegar aquí, fue que mi esposa falleció. Y empezó otra etapa de mi vida, otra parte del proceso en el cual yo debo darle las gracias a Dios porque Dios fue bueno. Y mi hermano, Dios no se queda ahí. Dios no se queda ahí. Dios tiene planes y los planes del Señor son buenos. La bendición de Jehová enriquece, no añade tristeza con ella. Y en medio de este tiempo difícil, una de las obreras, una de las fundadoras de este lugar, después de un tiempo de yo había enviudado y estar solo, ¿verdad? Dios nos permite juntar nuestras vidas, siendo los dos misioneros aquí, fundadores de esta obra, con la cual es mi esposa en este momento. Dios nos permite volverme a casar y aparte de eso, Dios nos permite tener mi primer hijo biológico, porque los dos hijos que tenía anterior eran los hijos de mi difunta esposa. Los criamos, se crecieron, hicieron su vida los dos, pero ahora Dios, en este periodo de mi vida, el Señor me bendice con una sierva, una misionera con la cual llegamos a este lugar y para la gloria de Dios nos ha permitido ahora ser los pastores de este lugar. Y creo que todo este proceso, tal vez si entro en detalle de la vida pasada, esto tomaría muchas horas, pero quiero resaltar, mis hermanos, lo que Dios ha hecho. Dios nos hizo pasar por un proceso. Ahora, mis hermanos, yo puedo entender la palabra del Señor, entiendo los pasajes con más claridad. Dice que desde la fundación del mundo, desde el vientre de mi madre ya sabía, ya me había escogido. Eso no lo entendemos hasta ahora. Hasta ahora yo puedo entender, mira, desde aquel tiempo hasta ahora Dios tenía planes especiales. Así que este es el periodo en el cual yo puedo decir que mi vida ha tomado una madurez a otro nivel. Dios no ha sido fiel, nos ha permitido vivir experiencias, nos ha permitido vivir cosas extraordinarias, a tal punto que hemos tenido un tiempo aquí, de que el cual nuestro mentor ya tenía que retirarse y entregar la obra a un sucesor, a un discípulo. Y para mí fue honroso
saber que mi padre espiritual, el hombre que de hace 20 años, 20 y pico de años, ¿verdad? Empezamos y no me cerró la puerta de su casa, nunca me desamparó, siempre estuvo atento a darme un plato de comida, a darme un pasaje aunque lo engañara. El hombre siempre estuvo ahí abierto a amarme y a tener expectativas de vida para mí. Y para mí es un orgullo, una satisfacción de que yo pueda ser el sucesor de la obra que un día empezó este hombre de Dios con su esposa, la hermana Ada, igual. Esta hermana, wow, yo digo que es una mujer de hierro, porque para que su esposo tuviera que soportar toda esa experiencia de tantos adictos, tanta gente con problemas, ¿verdad? Esta mujer tuvo que haber sido preparada del cielo para tener la templanza y la capacidad de sostener su hogar y sostener la obra con su esposo. Dios nos honró hace un año y un par de días, en noviembre de 2024, Dios nos permitió ser los sucesores en la transición de la obra aquí en el Valle de San Francisco. ¿Fue el qué? ¿El 15? 13 de septiembre. 15 de diciembre del 24, perdón. Sí, esa fecha, ¿verdad? Hicimos el cambio de la administración, pues, de la parte eclesiástica de la iglesia. Los pastores salieron a descansar y mi esposa y yo, la hermana Marilú Osorio de Callender, ¿verdad? Estamos a cargo y bueno, nos invistieron con el cargo de pastores. Luego, otra experiencia que el Señor nos llevó a tener a tal punto de que pudimos ya fundamentar. Creo que este ha sido uno de los escalones más altos en el cual el Señor nos ha llevado para mi concepto. Sé que el Señor tiene muchas cosas todavía, ¿verdad? Nos permitió vivir una experiencia extraordinaria, una experiencia sobrenatural, la cual yo digo que wow, creo que después de aquí ya tiene que ser su presencia. Pero por todo esto lo que dije antes, por un estilo de vida desordenado, por una alimentación mala, por haber consumido esto, lo otro, yo creo que todo eso fue parte de lo que me decían los médicos de mi deterioro de salud. El 29 de diciembre del 24, días después de que la transición a la iglesia como pastores, saliendo del culto voy a donde mi suegra y en la casa de mi suegra me da un infarto. Un dolor en el pecho, la cual me llevan al médico. En el hospital me dicen que me estabilizan y me dicen, joven, usted sufrió un infarto. Yo, bueno, está bien, ya estoy estabilizado, estoy aquí, yo pienso que de aquí voy para mi casa. Dicen, no, a usted lo vamos a trasladar para la ciudad de la salud, porque usted tiene unas arterias tapadas. Y yo, santo Dios, bueno, como creyente nos resignamos y ahí empezó un proceso, un peldaño más, una experiencia creo que más íntima con el Señor, ¿verdad? Dice mi pastor que hay momentos en la vida que por casi se me aparece Dios, ¿verdad? Yo creo que estos son los momentos que casi se me aparecía el Señor en persona. Esto me llevó a tener un tiempo muy especial con Él, de acercamiento, porque a medida que pasaban los días me estaba dando cuenta de la gravedad del asunto. Había sobrevivido a un infarto, ¿verdad?, en el cual prácticamente a los que le dan no sobreviven. Dios me permitió tener vida. Tuve casi 30 y pico de días en el hospital, era un mes y unos días más, 42 días en el hospital, ¿verdad?, en un proceso con Dios, en el cual tuve que depender mucho de Él. Y yo pensé que yo estaba estable, pero cuando caminaba me descompensaba y perdía el balance. Es porque tenía complicaciones en mis arterias
cerca del corazón. Bueno, el resultado de esto es que tenían que operarme de corazón abierto. No había manera de tratarlo con stent o otro tipo de tratamiento, sino con cirugía. La cirugía implicaba que tenían que abrirme el pecho, partir el esternón, parar el corazón y poner a trabajar mi cuerpo con una máquina que era la que me mantenía vivo mientras que el corazón estaba detenido para que los médicos pudieran hacer la restauración. Me restauraron 3 arterias, una de aquí, otra de aquí del muslo, y agarraron una aquí mismo abajo de la tetilla para reemplazar y que funcionara nuevamente el corazón correcta. Bueno, en ese proceso tuve, experiencias muy especiales. El Señor me llevó a tal punto que tuve que depender de Él, porque uno está en cuidado intensivo, uno está solo, solo con enfermedad, muchos momentos solo, muchos momentos en el cual las dudas, los pensamientos te abordan, ¿verdad? Y cuando me trajo recuerdo cuando Juan el Bautista estaba preso, ¿verdad? Que comenzó su mente a divagar, pensar de que será verdad que este es el Mesías, este es el que venía, por la situación en la que se encontraba él. Pero ¿sabe qué? La iglesia estaba funcionando, mi esposa estaba al frente, la congregación se mantuvo y seguían los milagros, seguían las conversiones, seguía el Señor moviéndose, igualito que pasó con Juan el Bautista. Y eso me trajo paz a mi corazón. En medio de esas situaciones difíciles pude entender de que Dios estaba haciendo un trabajo, no solamente conmigo en el hospital, sino con mi esposa. El Señor cambió a mi esposa, la transformó de una mujer sencilla, que la amaba a Él, a una mujer diferente, una mujer ahora con un carácter, con una seguridad, con una experiencia más allá en el cual ella puede decir que poquito vio a Dios en persona. Así que, mis hermanos, es muy largo tal vez lo que hemos podido compartir, pero creo que son las partes más importantes y esta es la parte en la cual yo puedo decir que Dios fue bueno, porque mire, después de la operación creo que me tocó el mejor médico, uno de los mejores médicos, y una experiencia que tuve era que yo me niego mucho a la imagen esa del cabello largo, los ojos azules y la barba de Jesús. Pero hay una impresión en mi mente del día de la cirugía, ¿verdad? Y lucho con eso, como rechazar esa imagen, ¿verdad? Porque para mí ese no es Jesús. Realmente para mí el concepto, culturalmente otro tipo de persona, por sus facciones. Pero entre la gente que estaba ahí ese día, mirándome en mi imaginación, había un tipo así entre los médicos, sin mascarilla, sin nada, y estaba así, ahí. Y no he podido aclarar eso, pero la impresión que se lleva a mi corazón y lo que siempre él me dio a entender ese periodo de tiempo en el hospital es que él iba a estar conmigo. Y en el quirófano él estuvo conmigo, porque esa imagen es del quirófano. Es la única imagen que tengo así, imaginaria. No es que yo abrí los ojos, sino una imagen que tuve, que se me ha plasmado, de que él estaba ahí conmigo. Amén. Y creo que Dios fue fiel, que tuvo detalle hasta de lo que me cosieron. Mis cicatrices no se ven, no se notan, ¿verdad? Son como rayones. Me siento bastante bien, gracias a Dios. No he tenido complicaciones. Creo que el diagnóstico parece que todo fue excelente y creo que eso sé que fue del Señor. Ahora tenemos ya casi un año de estar sirviendo al Señor después de la operación. Ahora el 3 de febrero cumplimos un año, ya faltan un par de días nada más prácticamente para cumplir un año de que Dios permitió que me restauraran las arterias para poder servirle como lo estamos haciendo ahora. Creo que esto ha sido algo maravilloso, ha sido algo extraordinario. He tenido 2 entrevistas, esta y una, 3 días antes de haber llegado a este lugar. En este mismo punto me hicieron, y puedo decir que, wow, de dónde Dios nos trajo, a dónde Dios nos ha llevado. ¿Ven?
y sé que el Señor tiene muchas cosas más. Y espero que mi testimonio les sirva de motivación y de experiencia para que sepa que Dios es real y sí se puede. ¿Qué mensaje le darías hoy a alguien que está viviendo lo que tú viviste? Mi mensaje, y esto lo uso mucho para mi hijo, tengo un hijo de 13 años, y le digo, no es necesario que tú pases por esto. Mi hermano, usted que me está escuchando, yo ahora comparto con las personas que me piden consejo y le digo, mira, yo como quisiera ahora que los años que perdí, el Señor me los regalara ahora. Y siempre pongo este ejemplo, ¿eh? De 0 a 62 hay bastantes años. De 62 hasta donde el Señor me hacia adelante no hay mucho. No hay necesidad que usted pase lo que yo viví. Perdemos nuestro tiempo. Dios se apareció a tiempo en mi vida. Dios se está apareciendo a tiempo en tu vida. Creo que es momento que reflexione y haga un alto. Tal vez no tenga la edad que tengo yo ahora. O tal vez no tenga la edad en la cual yo a los 33 años senté cabeza. No fue justo botar mi vida desde que el niño, el Señor me estuvo hablando. Me llevó a su casa, me dio mucho amor. Congregaciones me amaron tanto, gente me amaron tanto, y yo por desobediente tuve que pasar. Mucha gente piensa que ese mundo se disfruta, se sufre. Evítese eso, Dios es bueno, Dios está a la puerta llamando, y el Señor llama a tiempo. No podemos acusar a Dios de nada. Dios se aparece a tiempo, Él siempre llega a tiempo. Nosotros somos los que no ponemos atención. Así que les animo a que abran sus ojos, sus oídos espirituales. Entienda que Jesús le ama. Jesús le ama, hay tiempo, estamos a tiempo. El Señor nunca va a cerrar la puerta. Si fuera así hace rato, yo hubiera desaparecido de este mundo. No tenía derecho a llegar hasta esta edad. Pero Dios ha sido bueno. Ahórrese ese tiempo, disfrute. Si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Abrace esa palabra. Todos son hechos nuevos. Hay oportunidad de empezar, hay oportunidad de abrazar las cosas que Dios tiene para nosotros. Mi hermano, y lo que Dios tiene es bueno. Y la Biblia dice que es bueno en gran manera. Así que Dios le bendiga. Espero que estas palabras le sean de ánimo. Créale a Dios. Ríndase. Tome una decisión a tiempo. Tome una decisión a tiempo. Dios le bendiga.